The title of my message today is going to be Remaining Faithful. Se titula este mensaje de hoy, Permanecer Fiel. Permanecer Fiel. I want to start off by saying that true Christians devote themselves to Christ. Quiero empezar en esta introducción que un verdadero cristiano se entrega totalmente todo hacia Cristo. They make Jesus the Lord over their lives. Ellos se aseguran que Cristo Jesús es Señor en todos aspectos, en todas áreas de su vida. He is the way to salvation and ultimately complete satisfaction. Él es el único camino a la salvación y la satisfacción en nuestras vidas. So I illustrated last week of the lukewarm characteristics of the church in Laodicea. Yo di el ejemplo, la ilustración de un cristiano tibio en la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3. Today I want to demonstrate the characteristics of the church in Philadelphia in the book of Revelation. Ahora quiero presentar características de la iglesia de Filadelfia también en Apocalipsis capítulo 3. I want to preach in contrast to the lukewarmness of the church in Laodicea, which would be true faithfulness. Y hoy en este mensaje voy a estar predicando al contrario de la semana pasada. La semana pasada siendo un cristiano tibio, hoy en día el mensaje se va a tratar de un cristiano fiel y recto hacia el Señor. Let's look at the church of Philadelphia as an example, but before I start, I want to pray. Vamos a escudriñar y ver la iglesia de Filadelfia, pero antes de hacer eso, vamos a orar, hermanos. Father God, you are holy and good. You are awesome and mighty. You are faithful, Lord. I praise you every day. Help me to teach your word well, that these people, my church, my family, would be edified through my words, that the Holy Spirit is speaking through me, Lord. I praise you and I honor you, and I want to learn more and more from you. In Jesus' name I pray, amen. Padre Santo, tú eres santo 3 veces. Eres fiel y justo. Yo te doy gracias por este gran privilegio de compartir tu palabra con tu iglesia. Ayúdanos, Señor, no nomás oír, pero aplicar lo que tú nos vas a enseñar, porque tú eres digno de recibir la honra y gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. So I'm going to be reading from Revelation chapter 3, verses 7 through 13. Así es que vamos a estar leyendo del libro de Apocalipsis, capítulo 3, 7 al 13, al versículo 13. Okay, let's read. And to the angel of the church in Philadelphia, write the words of the Holy One and the true one, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. We can do verse by verse, Pastor Paul. You want to go verse by verse? Okay. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. I know your works. Okay. I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut.
I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, perdón. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven in my own new name. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amen. This is what Jesus, amen. This is what Jesus says to the church in Philadelphia. I read the whole thing just to give you the complete thought. Yo leí todo completo para que piensen bien lo que Cristo está diciendo a la iglesia de Filadelfia. So the first point that I want to make is that God will direct us. El punto número uno que quiero comunicarles es que Dios nos va a guiar. The church of Philadelphia, stated by Jesus, had little power. La iglesia en Filadelfia que Dios está mencionando solo tenían un poco de poder. But still, they obeyed God by keeping his word. Sin embargo, ellos obedecían lo que decía Dios y mantenían firme su palabra. They depended on God for guidance, so much so that Jesus commends them for treasuring God's word. Ellos dependían de Dios 100% y Dios estaba tan agradecido que Él le estaba bendeciendo a esa iglesia. I want to highlight that God's word is fundamental to our relationship with God. Yo quiero poner énfasis que la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, es algo fundamental a la relación que tenemos así con Cristo Jesús. Amen. Just as this church here remained faithful and trusted in the Lord, we also have to remain faithful and trust in his word. Así como en esta iglesia se mantienen
firmes y fiel así a la palabra de Dios, también nosotros en esta iglesia de Lincoln Hill Community Church tenemos que permanecer fiel hacia Dios. So as I was writing this message, I was thinking how simple is this? People ask so many questions, but I want to give simple answers. Durante el tiempo que yo estaba escribiendo este mensaje, me di cuenta que qué tan simple es seguir la palabra de Dios. Y yo quiero contestar las preguntas simples que encontramos aquí en este mensaje, en esta palabra. So I want to point out that if you have questions, if you want God to guide you, read His Word. Quiero mencionarles a ustedes, si ustedes tienen preguntas profundas en su corazón, lo pueden encontrar leyendo la palabra de Dios. If you want God to talk to you, read what He has to say. Si ustedes quieren que Dios le hable a usted, lee lo que Él tiene que decirles. If you want a deeper relationship with God, read His Word. Si ustedes quieren tener una relación más profundo de lo que tienes, lee lo que dice Él, lo que se encuentra en su palabra. Really simple. Es muy simple. It's a devotion to His Word every day. Es una devoción así a su palabra, en su palabra diariamente. I want to read some passages illustrating the guidance we receive from God's Word. Quiero leer unos cuantos pasajes que nos explica cómo ser guiados por la palabra de Dios. Proverbs 3:5-6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all of your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce bien en todos tus caminos y Él, reconocerle en todos tus caminos y Él te guiará en tus sendas. 2 Timothy 3:16-17. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Was that 3 or 4? 3:16-17. Capítulo 3, versículo 14 al 17. Just 16-17. No más 16 y 17. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Okay. Oh, I'm on that. Perdón, hermanos, me encontré aquí en Primera de Timoteo y les iba a leer otro versículo, perdón. Ten piedad de los ancianos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aleluya. Psalm 25:8. Good and upright is the Lord. Therefore he instructs sinners in the way. Salmos 25, versículo 8. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. What a precious promise. Okay, hold on there, Murillo. You got all these really down good. Vuelvo a leer a Salmos 25, versículo 8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores
el camino. Go ahead. Now I'm caught up. What a precious promise that is. Qué promesa tan preciosa. When we read God's word and value what it says, we live in accordance to God's will. Cuando leemos y ponemos importancia en la palabra de Dios, es muy bueno. We need to seek the guidance and the infinite wisdom of God. Tenemos que, say that again, I'm sorry, brother. We need to seek the guidance and the infinite wisdom of God. Tenemos que buscar la guía y la sabiduría infinita de Dios. When we look at man's wisdom, it is not even comparable to the wisdom of an all-powerful and all-knowing God. Cuando vemos la sabiduría de ser humano, no se compara con qué tan grande y poderoso y infinito que es la sabiduría de Dios. Yet we still manage to trust ourselves and other people than God's word, more than God's word. Sin embargo, hacemos lo mismo, confiamos más en nuestro propio entendimiento y la opinión y entendimiento y sabiduría de seres humanos y no de Dios. Qué lástima. I put in all capital letters in my message here, we are so foolish. Puse en letras grandes en mi mensaje aquí con énfasis, somos tan necios, necios. I want to give illustration given by Pastor John Piper about reading God's word and the effects it has in our daily lives. Quiero dar un ejemplo por medio de un pastor que se llama John Piper, la gran importancia, perdón, que tiene la palabra de Dios si lo leemos diariamente. Qué gran impacto tiene en nuestras vidas o puede tener. When we wake up in the morning, when we hit that alarm clock 5 times after snoozing, Cuando nos levantamos en la mañana y nos está gritando y chillando la alarma y lo pegamos y tratamos de callarlo 5 veces antes de levantarnos. we finally get up, we have our cup of coffee, we sit down in a quiet place. A final de cuentas nos levantamos nosotros, encontramos la taza de cafecito y hallamos nosotros un lugar calladito donde podemos disfrutar ese cafecito y tiempo con Dios. We sit down and open the word. Nos sentamos y abrimos la santa palabra de Dios. And we start reading. Now, when we first start reading, you're reading about God. Y empezamos nosotros a leer y al principio estamos leyendo cosas de Dios. And then suddenly there is a mindset shift where we are no longer reading about God, but God is talking to us and we are talking back to him. Wow, y aún de repente se cambia la plática. No estamos leyendo concernido a Dios, sino que Dios está hablando así a nosotros. Se cambia la plática, hermanos. And then there's another mindset shift where we are convicted of our sins and we ask God for forgiveness and we praise him for being a forgiving Father. Y luego llega el momento en que se siente la convicción, se siente la tristeza de nuestros pecados y la gran necesidad de ser perdonados. Y nos perdona el Señor. Y estamos tan agradecidos, tan satisfechos, tan contentos que recibimos el perdón de Dios. And as we're sitting there talking back and forth with God, praising his name, all we can say really is, I love you, Lord. Y durante ese tiempo, esa plática, hablando así a Dios, Dios nos hablando solo lo que nos sale de los labios del corazón,
¿Qué tanto te amo, Señor? Te amo tanto. Wow, I love you. One simple step into making this morning devotional can lead the way in your entire day. Un simple paso, comenzando en la mañana con tu relación con Dios, puede guiarte en todos aspectos de tu vida, en tu día, con las bendiciones del Señor. Amén. Amén. When we go through our day, it's sometimes someone may ask us, hey, what is this hope that you have in you? And you say, I read this book this morning that says this, and that. And we tell them exactly what we read. Y durante el día, andando y paseando y encontrándonos en contacto con las personas, quizás las personas nos preguntan, hey, ¿qué esperanza tienes tú? ¿Qué pasó? Nosotros podemos contestar diciendo, hoy en la mañana leí esto en la palabra de Dios y lo puede bendecir a esa persona o apoyarlos a leer y hacer lo mismo. That simple moment, that habit that we develop, suddenly our values change, our perceptions change, our hearts change. Y ese hábito que desarrolla uno en su vida, leyendo la palabra de Dios, poniendo importancia en lo que es leer la palabra de Dios, puede cambiar totalmente tu punto de vista en todas áreas de tu vida para la honra y gloria de Él. That is exactly what Romans 12 describes. Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Y eso es lo que explica en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transforméis mediante la renovación de nuestra mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. God gives all satisfying direction and guidance to the ones that read his word. El Señor nos da satisfacción en toda guía, en todas las maneras que Él nos dirija en nuestros pasos durante nuestra vida. You can see it all throughout Scripture that God loves to give directions to those who seek his guidance. Le encanta al Señor por medio de su palabra que Él le encanta dirigir a su pueblo, guiarlos, proveer por ellos. So, church, as faithful Christians, just like the Philadelphian church, we need to read God's word and pay attention to what it says and realize that our wisdom is no good. Así, Iglesia de Dios, tenemos que darnos cuenta que nuestro entendimiento, sabiduría no sirve para nada, pero debemos de mantener firmes, así como la iglesia en Filadelfia, dependiendo en las cosas de Dios. We need to realize that we desperately need God to guide us every single day of every single hour of every day. Tenemos, iglesia, escucha bien, tenemos que entender la gran importancia de fijarnos bien que Dios es el que nos tiene que dirigir, guiar y no nosotros mismos. So depend on his guidance and direction by reading God's word. Así es que depende más en Él por su guía, leyendo su palabra diariamente.
The next point I want to make is El siguiente punto que quiero mencionar aquí es enduring hardships through a dependence on God. mantener firme durante las luchas, dificultades y depender más en Él. Jesus says to the church of Philadelphia, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, porque ustedes han guardado mi palabra durante su sufrimiento, yo les voy a bendecir a ustedes. Christ states that those who persevere will not suffer the trial that is coming. Aquellos que se mantienen firmes durante su sufrimiento no van a pasar por esa prueba que va a venir pronto en la tierra. So how important is enduring hardships for Christ? What does our suffering produce? ¿Qué tan importante es mantenerse firme durante el sufrimiento y qué produce esos sufrimientos? What's a very good example in the Bible of an apostle that suffered for Christ? Who? ¿Dónde se encuentra un gran ejemplo de un apóstol que sufrió grandemente por la causa de Cristo? ¿Quién es esa persona? It's Paul, and he didn't suffer little. He explains a lot. Es Pablo. No sufrió así tantito, sino sufrió bastantemente y lo vamos a leer aquí en el libro de Corintios. He says in 2 Corinthians chapter 11, verses 24 through 28. He gives an account of everything, or just some of the things. I bet he suffered more. Some of the things that he suffered through. So let's read. Verse 24. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardships, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. And apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces, ya no sé cómo se dice, huérfague o algo así. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de ser asaltado, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y de desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión continuamente de la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Ese es sufrimiento. That's suffering. That is suffering. And I want to point out
that in 2 Corinthians chapter 4, verse 17, this is what Paul says about his suffering. Y Por- quiero mencionar en Segunda de Corintios capítulo 4. What was the verses, brother? 17, just 17. Solo en versículo 17 lo que dice Pablo sobre su aflicción. So we have the full extent of his suffering, which is huge. And Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. he says, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So he says, he compares the light momentary affliction, all the suffering that we just read, to an eternal weight, eternal momentary, and light and weight. So he does a contrast in words. Y lo que está diciendo Pablo está comparando en contraste lo que es el peso, la presión, el sufrimiento temporalmente aquí en la tierra, comparándolo a toda la eternidad, la belleza, la gloria que vamos a tener. Y en pocas palabras, hermano, no se compara, no se puede comparar, no es nada. In other words, it doesn't compare. The suffering that we suffer here on earth for Christ doesn't compare to the eternal glory that we're going to have. Y en verdad, como le acabo de decir, hermanos, no se puede comparar. Este es algo temporal. Por la eternidad, por eternidad, vamos a estar en la gloria. Vamos a estar tan satisfechos, contentos, alegres, por siempre, siempre y siempre con Él. The Church of Philadelphia is a perfect example. They had patient endurance, which would keep them from the hour of trial that is coming. Y ese ejemplo perfecto en la iglesia de Filadelfia, ellos tenían la esperanza, ellos tenían la seguridad que por eternidad no iban a sufrir. Y con el poco poder que tenían, ellos se mantenían firmes en el Señor. Aleluya. So, how do you look at the suffering in your life? Wow, buena pregunta. ¿Cómo ven ustedes el sufrimiento que hay en su vida hoy en día? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué punto de vista tienen ustedes viendo ese sufrimiento? When you are shamed for sharing Christ, do you go back home and you mourn over that? Cuando te dan carrilla y estás avergonzado porque la gente te están diciendo malas cosas, cuando compartes tu fe en Cristo con ellos, ¿qué es lo que haces con ese sufrimiento? I want to encourage you, just like Paul has encouraged so many, that this world's suffering, the suffering that we endure for Christ, doesn't compare to the eternal glory. It doesn't. Yo les quiero apoyar, hermanos, que como nos explica el apóstol Pablo, el sufrimiento que está pasando en nuestras vidas hoy en día no se puede comparar con la gloria y la falta porque no va a haber sufrimiento jamás en la vida por eternidad con Cristo Jesús. Amén. It is an everlasting reward that we can't even imagine, and that our current life doesn't even relate to. Es una recompensa por eternidad que no vale la pena ni tratar de compararlo con la vida que tenemos hoy en día. And we only endure these hardships if we are in God's word, abiding by his promises. Say that again.
And we only endure these hardships when we are in God's word, abiding in his promises. Y solo podemos mantenernos firmes si estamos en la palabra de Dios, dependiendo en las promesas que nos dice su palabra. The third point I want to make is finding joy in God. El punto número 3 que quiero compartir con ustedes es encontrar alegría en Dios. Which is just the most beautiful verse in verse 12 and 13, talking about this. I'm going to read. So Revelation 3, 12 and 13. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y 13. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God. This is Jesus speaking. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down from my God out of heaven in my own new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amén. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. So Jesus is stating here that the one who conquers finds joy in God's promises. Así es que el Señor está diciendo al vencedor que él va a recibir paz y consuelo en la presencia de Dios. I want to illustrate that we ourselves get in the way of finding joy in God. Quiero compartir que nosotros mismos somos los que nos metemos enfrente de tener ese gozo con Dios, porque siempre andamos metiendo en la mano en donde no debemos de meterlo. Self-centered thoughts and actions lead you away from finding joy in God. Cuando dependemos en nuestro propio entendimiento, nos perdemos nosotros en encontrar lo que es la sabiduría y el gozo del Señor. Everyone desires joy. Everyone desires happiness. Cada persona desea gozo, estar feliz. But where that happiness comes from or that joy comes from is very important and crucial. Pero de dónde sale ese gozo y felicidad es muy importante. Donde encontremos nosotros ese gozo y esa felicidad. Whether it's in a new car, a new baby, a new relationship, it could be anything, food, etc. Es muy importante saber si estamos encontrando nuestro gozo en carros, cosas materiales, que un nuevo bebé, en las chicas, en las drogas, dinero. Exactly. No se va a hacer. Mm-hmm. When we compare these worldly desires and consider the promises and eternal rewards that God gives us through the price paid by Jesus, it's incomparable. You can't compare. Es incomparable, hermanos. Comparar los deseos y las recompensas que nos da en este mundo, las cosas con los que las promesas de Dios y lo que vamos a recibir por eternidad, es incomparable. We need to definitely reconsider where we are finding our joy in. En verdad, hermanos, tenemos que
escudriñar, investigar y saber dónde es donde nosotros estamos encontrando nuestro gozo y felicidad, dónde estamos aceptando y viviendo nosotros, en cuáles cosas, en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Muy importante. We are so short-sighted, and a lot of preachers use the horse blinders, but I want to use the visor, where we see everything here, material-wise, but we do not see God. Well, thank you very much, Murillo. That's a tough one to interpret, but I'm gonna give it a try in the power of the Holy Spirit. Lo que pasa con nosotros, siempre andamos queriendo ver las cosas así alrededor. Somos tan cortos de vista, que muchos predicadores usan esas tapaderas que ponen en los caballos para que no se dan vuelta los caballos, pero yo quiero usar otro ejemplo. Esas cachuchas que ponemos nosotros no tienen tapadera aquí, hermanos, sino un visor, lo que se dice un visor, una tapadera, y nos corta la vista del horizontal, viendo así a Dios, no a los lados, porque estamos tan ocupados viendo a todos los lados que no vemos lo más importante, que es lo que está arriba de nosotros, que es Dios. ¡Woo! Hallelujah. Very good. And God is telling us, hey, my promises, my rewards are eternal and infinitely good. And we act like his promises are void. And we look to the materialistic side of things. Okay. Say that again in a shorter sentence, brother. You're making me work today. And God tells us through his word that his rewards are everlasting. Ya, y lo que nos dice el Señor continuamente en su palabra es que su palabra, su recompensa son por eternidad, sus bendiciones, su promesa, todo lo que nos da el Señor es por eternidad, no temporal, no temporal. And we sometimes live our lives as if God's promises are void. Y lo que pasa con nosotros, hermanos, vivimos nosotros como si las promesas y las palabras de Dios no tienen valor, no son por eternidad, temporal, y no aplican a nosotros. Así vivimos nuestras vidas a veces. We live as if there's no eternity after this life. Let's think about how long eternity is. Y a veces, en verdad, hermanos, vivimos nosotros como si en verdad no va a haber vida eterna. Pero vamos a tomar un segundo a pensar bien, ¿qué significa vida eterna? As if Christ didn't die so we can take part of these glorious rewards that God has for us. Como si Cristo no murió y no dio vida eterna, recompensas que nos quiere dar Él por eternidad, por la eternidad, hermanos. Así vivimos a veces. Truthfully, sometimes we settle for way too little when infinite joy is offered to us. Y en verdad, hermanos, a veces aceptamos a menos lo que Dios nos quiere dar de más. Lo vuelvo a repetir. Vivimos nosotros como si en verdad aceptamos lo poquito, lo menos, que en verdad Dios nos quiere dar de más, pero no lo hacemos porque estamos tan ocupados recibiendo lo poco que este mundo nos está ofreciendo. Let's live like Paul. He illustrates in Philippians 3:7-9.
But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Philippians 3, 7-9. Filipenses capítulo 3, 7 al 9. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que produce de Dios sobre la base de la fe. Aleluya. I want to point out that I read all these scriptures from all these different books in the Bible to show you that God's promises are eternal and they're solid. They don't change. Quiero compartir con ustedes que yo encontré en la palabra de Dios todos estos versículos que nos comunica las promesas de Dios. No cambian, no van a vencer, no van a parar. Son promesas de Dios que nosotros debemos de aceptar, creer, vivir por el resto de nuestras vidas. Amén. All these examples read, we see that the ultimate joy is found in Christ. Y todas estas, el propósito de todas estas promesas que leímos en la palabra de Dios son para estar gozosos, contentos y completos en Cristo Jesús. So let us live in accordance to his will and be satisfied wholeheartedly in him. Entonces, hermanos, les reto a ustedes, vamos a vivir nuestras vidas conforme de lo que dice la palabra de Dios y estar contentos, satisfechos, viviendo en Cristo Jesús, solo en él. Amén. So analyze the joys of your heart. Are they Hay que analizar los gozos de nuestro corazón. self-centered or God-centered? ¿Están centralmente en Cristo Jesús o centralmente en las codicias de nosotros? Are you more satisfied with this fleeting world, or ¿Estás más satisfechos con las cosas que nos da el mundo with the everlasting eternal God? o más satisfechos con nuestro Dios eterno? Let's pray. Vamos a orar. Lord God, I praise you, and I want to honor you, and we all want to honor you, God. We praise you, Lord. I thank you for your word. Incline our hearts to your word, Lord. Open our hearts, open our eyes to what you have to say. Satisfy us, Lord. Let us find joy in you, Lord. I praise you and honor you. In Jesus' name I pray. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Padre Santo. Inclina nuestro corazón, Señor, mente, vidas, estar más enfocado en ti que al mundo, Señor. Bendice nuestras vidas, ese tiempo que estamos leyendo tu palabra, con ese gran anhelo que tenemos nosotros en nuestro corazón, de estar solo satisfecho en ti, Padre Santo. Bendice, Señor, ese gran deseo en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue bendiciendo al hermano Murilo, Señor. Gracias por su fidelidad, Señor, por ser un guerrero de la fe, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Juntamente con tu pueblo ahí en Lincoln Hill,
Community Church. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.